Jake caminaba por las calles empedradas de su pequeño pueblo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Cada paso resonaba en su mente, un eco de sus deseos reprimidos. La mirada de Mike, el pastor, lo perseguía. Era un fuego que ardía en su pecho, un secreto que lo consumía. El aire olía a tierra húmeda y a flores silvestres, pero para Jake todo era gris. La risa de los niños en el parque le recordaba lo que nunca podría tener. ¿Cómo podía desear a un hombre que era la figura de autoridad en su vida? La lucha interna lo desgastaba. La comunidad esperaba que fuera un buen hijo, un buen amigo. Pero, ¿qué pasaba con su corazón? Cada domingo lo veía desde el fondo de la iglesia. Mike hablaba de amor y aceptación, pero Jake solo sentía miedo. Miedo a ser descubierto, a ser rechazado. La idea de salir del armario lo aterraba. ¿Y si su familia lo repudiaba? ¿Y si sus amigos lo abandonaban? La presión lo ahogaba. Una tarde, mientras el sol se ponía, Jake decidió acercarse a Mike. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar. Las palabras se atoraban en su garganta. ¿Cómo podía confesar lo que sentía? La mirada de Mike era cálida. Pero Jake solo veía un abismo. En ese instante, una pregunta lo asaltó. ¿Podría arriesgarlo todo por un amor que parecía imposible? La respuesta lo atormentaba. La vida que había conocido se desvanecía, y el deseo lo empujaba hacia lo desconocido. ¿Se atrevería a cruzar la línea entre el deber y el deseo? Jake se detiene en la entrada de su taller. El aire huele a metal y madera, un aroma familiar que lo envuelve. Las herramientas cuelgan en la pared, cada una con su propia historia. Pero hoy, esas historias parecen gritarle. Se sienta en una silla desgastada, la luz del atardecer se filtra a través de la ventana. Recuerda Seattle, la ciudad que prometía libertad. Pero en lugar de eso, encontró soledad. La risa de sus amigos se convierte en eco, un recordatorio de lo que dejó atrás. La presión de su familia pesa sobre él como una losa. ¿Por qué no puede ser como los demás? La voz de su padre resuena en su mente. La aceptación parece un sueño lejano. ¿Por qué es tan difícil ser quien realmente es? Jake mira su reflejo en una herramienta pulida. Ve a un hombre dividido. Por un lado, el hijo que todos esperan. Por otro, el hombre que anhela ser. La lucha interna lo consume. La vergüenza se mezcla con el deseo. Un cóctel amargo que le quema el pecho. Un golpe en la puerta lo saca de sus pensamientos. Es su madre, con una sonrisa forzada. ¿Listo para la cena?, pregunta, sin saber que su pregunta es un puñal. Jake asiente, pero su corazón late con fuerza. La cena es un campo de batalla. Las miradas de su familia son balas. ¿Y la novia? La pregunta lo hiere. Él sonríe, pero su interior grita. ¿Cuánto tiempo más podrá ocultar su verdad? La noche avanza, y la tensión crece. Jake siente que el aire se vuelve denso. La aceptación parece un espejismo, y la lucha por su identidad se intensifica. ¿Podrá liberarse de las cadenas del pasado? Un domingo, Mike llega al taller. El aire huele a metal y aceite. Sus ojos azules brillan con una mezcla de curiosidad y conflicto. Jake, al otro lado de la sala, siente un nudo en el estómago. La luz del sol entra por la ventana, iluminando el sudor en su frente. Cuando sus manos se rozan, el mundo se detiene. Una chispa. Un deseo reprimido durante años. Jake se pregunta si es correcto. ¿Es posible amar a un hombre sin perderse a sí mismo? La duda lo consume. Mike sonríe, pero hay algo más en su mirada. Una búsqueda. Jake siente que su corazón late más rápido. La conexión es palpable, como un hilo invisible que los une. Pero la sombra de la sociedad pesa sobre ellos. Recuerda las miradas, los murmullos, la discriminación que ha enfrentado. ¿Qué pasaría si alguien los viera? La aceptación parece un sueño lejano. Sin embargo, en ese instante, todo lo que importa es el roce de sus manos. La chispa se convierte en fuego. Jake se siente vivo, pero también asustado. La lucha interna es feroz. ¿Debería dar un paso adelante o retroceder? La inseguridad lo atrapa. Mike se acerca un poco más. La tensión es eléctrica. Jake puede sentir su aliento, cálido y cercano. La pregunta lo atormenta. ¿Será suficiente el amor para enfrentar el miedo? El sonido de una herramienta cayendo rompe el hechizo. Ambos se separan. El momento se desvanece. Pero la chispa sigue ardiendo en sus corazones. La lucha por la aceptación,
por ser quienes son, apenas comienza. Jake se queda mirando a Mike, sabiendo que este domingo cambiará todo. La esperanza y el miedo se entrelazan, creando un nuevo camino. Las visitas de Mike se vuelven más frecuentes. Cada encuentro es un susurro de esperanza. Jake siente que su corazón late más rápido. Hablan de sueños, de un futuro que parece lejano. La risa de Mike llena la habitación. Pero hay un peso en el aire. Jake mira por la ventana. La luz del atardecer tiñe todo de un dorado cálido, pero su mente está en sombras. La comunidad, con sus miradas críticas, lo acecha. ¿Qué pasaría si alguien los viera juntos? La idea lo paraliza. Mike le cuenta sobre su pasión por la pintura. Sus ojos brillan al hablar de colores y formas. Jake siente una punzada de deseo. ¿Por qué es tan difícil ser el mismo? La presión de encajar lo ahoga. La voz de Mike lo saca de sus pensamientos. ¿Qué sueñas tú, Jake? La pregunta lo golpea. Sueña con un amor sin miedo, con caminar de la mano en la calle. Pero la realidad es otra. La mirada de la comunidad pesa como una losa. Se siente atrapado entre el amor y el miedo. El aroma del café recién hecho llena el espacio, pero no puede disfrutarlo. La ansiedad lo consume. ¿Es posible amar y temer al mismo tiempo? La risa de Mike se desvanece en su mente. Jake se siente dividido. La conexión es real, pero el miedo lo paraliza. ¿Qué pasará si se atreve a amar? La pregunta lo atormenta. La luz del atardecer se apaga, dejando solo sombras. La habitación se siente más pequeña. La lucha interna crece. ¿Podrá liberarse de las cadenas del juicio? La respuesta se escapa, como un susurro en la oscuridad. La tormenta rugía. Afuera, los truenos retumbaban como ecos de su propia lucha interna. Mike miraba por la ventana. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal, cada una un recordatorio de su tormento. ¿Por qué era tan difícil aceptar lo que sentía por Jake? El viento aullaba, y con cada ráfaga, su corazón latía más rápido. La presión de la sociedad lo aplastaba. La mirada de sus amigos, las risas en el vestuario, todo lo que decía que debía ser, pero en su interior había un fuego que no podía apagar. Deseo. Amor. Miedo. Jake entró en la habitación, empapado, su cabello oscuro pegado a la frente. La electricidad entre ellos era palpable. Mike sintió un nudo en el estómago. ¿Podría ser él mismo? ¿Podría dejar de lado el miedo al rechazo? La tormenta seguía, pero en ese momento, el mundo exterior se desvanecía. Solo existían ellos dos. Mike, ¿estás bien? La voz de Jake era suave, como un susurro en medio del caos. Mike se giró. Sus ojos se encontraron. En ese instante todo cobró sentido. La lucha, el deseo, la aceptación. Era hora de ser valiente. Sin pensarlo, Mike dio un paso adelante. Sus labios se encontraron. Y el mundo se detuvo. La lluvia seguía cayendo, pero ya no importaba. El sabor de la tormenta en sus labios, la calidez de su cuerpo, todo se unió en un solo momento. El eco de sus corazones resonaba en la habitación. La verdad había salido a la luz. Ya no había más sombras, solo la claridad de lo que realmente eran. En ese beso, encontraron la libertad. La tormenta afuera era feroz, pero dentro de ellos había paz. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, iluminando el rostro de Mike. Su corazón latía con fuerza, pero no solo por la noche que había compartido con Jake. La realidad lo golpeaba con cada rayo de sol. ¿Podía realmente dejar atrás su vida como pastor? La comunidad lo había visto crecer, lo había apoyado en sus momentos más oscuros. Pero ahora, la sombra de su amor por Jake lo perseguía. Se sentó en la cama, sintiendo la suavidad de las sábanas. Recordaba el calor de Jake, su risa, la forma en que sus manos se entrelazaban. Pero también recordaba las miradas de desaprobación, los murmullos en la iglesia. La presión era abrumadora. ¿Qué pasaría si lo descubrieran? ¿Qué dirían sus feligreses? La culpa lo ahogaba. Mike se levantó y se asomó por la ventana. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro. La vida seguía afuera, ajena a su tormento interno. Los pájaros cantaban, pero en su pecho solo había silencio. La lucha entre su fe y su deseo lo desgarraba. ¿Era posible amar y ser amado sin perder todo lo que había construido?
El eco de las risas de Jake resonaba en su mente. La libertad que sentía a su lado era intoxicante, pero también aterradora. La aceptación parecía un sueño lejano. ¿Podría ser feliz en un mundo que no lo aceptaba? La pregunta lo atormentaba. Mientras se vestía, cada prenda se sentía como una cadena. La vida que había elegido lo mantenía prisionero, pero el amor por Jake era un fuego que no podía ignorar. La decisión se acercaba, y con ella, la posibilidad de perderlo todo. ¿Podría arriesgarlo todo por un amor que lo liberaba? La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas de la iglesia, creando sombras alargadas en el suelo. Mike se encontraba frente a su congregación, el corazón latiendo con fuerza. Sabía que este momento era crucial. La tensión en el aire era palpable. Jake, sentado al fondo, sentía cómo cada palabra de Mike resonaba en su interior. ¿Qué significa ser auténtico?, se preguntó Mike, mientras sus manos temblaban ligeramente. La mirada de Jake lo atravesaba, llena de esperanza y miedo. La congregación lo observaba, algunos con curiosidad, otros con desaprobación. Mike respiró hondo. La verdad lo consumía. Hoy elijo ser yo mismo, proclamó, su voz temblando pero firme. Las palabras flotaban en el aire, como un eco de valentía. La aceptación era un sueño lejano, pero el deseo de ser amado era más fuerte. ¿Podrían ellos, en un mundo que los rechazaba, encontrar su lugar? Las miradas se cruzaban, y el murmullo de la congregación crecía. Mike sintió el sudor en su frente. La presión de la tradición lo aplastaba. Pero en el fondo, había una chispa de esperanza. Jake sonrió, un gesto pequeño pero poderoso. Era un recordatorio de que no estaba solo. El aroma del incienso llenaba la sala, mezclándose con el miedo y la esperanza. Mike cerró los ojos por un instante, imaginando un futuro donde el amor no tuviera que esconderse. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría su amor sobrevivir en un lugar que no lo aceptaba? La respuesta estaba en el aire. En cada susurro, en cada mirada. La valentía de Mike era un faro en la oscuridad. ¿Sería suficiente para iluminar el camino hacia la aceptación?